El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Recordemos que estamos estudiando este libro de una manera expositiva, ¿verdad? Verso por verso. Estamos estudiando este libro verso por verso, ¿verdad? Y esto nos trae ventajas porque podemos nosotros ver, escuchar toda la prédica de nuestro Señor, ¿verdad? Toda la palabra por completo. No hay ningún texto que se nos pase, ¿verdad? Sino que vemos toda la prédica del Señor como así es su mandato, ¿verdad? Que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, pero toda completa, ¿verdad? Sin que haya falta algo, sin que falte algo. Bueno, el título de esta porción de Hechos 11, del 19 al 30, yo le he puesto hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Porque en esta porción nosotros vamos a ver cómo se cumple el mandato de nuestro Señor Jesucristo de que su palabra tendría que predicarse hasta lo último de la tierra, ¿verdad? El día de hoy hemos estado estudiando cómo se ha establecido la iglesia de Cristo, ¿verdad? En el libro de los Hechos es un gran documento, ¿verdad? Que tenemos a nuestro alcance para que nosotros podamos ver cómo se estableció la iglesia de Cristo, ¿verdad? Aquí en la tierra. En un principio, en Jerusalén, lo vimos, después en Judea, en Samaria, y hoy veremos cómo empezó a establecerse hasta lo último de la tierra. Hemos visto cómo se desarrolla la obra de Dios y que esto es algo que nadie puede detener, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios y esto es algo que nadie puede detener. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Y Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Y el cuerpo, pues solo debe de obedecer, solo debe de hacer lo que la cabeza manda, ¿verdad? Esto debe de quedar muy claro para todos nosotros, ¿verdad? Y el día de hoy pues vamos a ver 4 puntos muy importantes en este mensaje. Vamos a ver en primer lugar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la iglesia se esparciera por todo el mundo. ¿De qué manera? Dios nos insta en este texto a que evangelicemos, ¿verdad? A que propaguemos la palabra de Dios, a que la proclamemos. Pero después de proclamarla, ¿qué vamos a hacer con los primeros creyentes o con los nuevos creyentes? Pues dice la Escritura que los exhortemos, que los animemos para que continúen, ¿verdad? En la palabra de Dios, para que continúen esforzándose en estar escuchando más de la palabra de Dios. Pero también este texto nos va a decir que otro punto muy importante es enseñar, ¿verdad? Para que se pueda cumplir el mandato de nuestro Señor de hacer discípulos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer discípulos si no les enseñamos lo que es la palabra de Dios? Solamente mediante la enseñanza de la palabra de Dios es que nosotros podemos lograr discípulos de Cristo. Y por último, se nos llama a que nosotros amemos en la iglesia de Cristo, nos amemos unos a otros, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con la lectura de la porción bíblica. Si la pueden poner, eso. Entonces vamos a leer la porción, ¿verdad? Vamos a leerla desde el versículo 19. Dice la Escritura de esta manera, todos lo vamos a leer. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y el gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que
que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que había en Judea, por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, vamos a orar y poner en manos de Dios la palabra. Señor, te damos gracias, Dios, porque el día de hoy tú nos traes consejo a nuestras vidas. El día de hoy tú quieres darnos un mensaje muy importante a través de tu palabra, Señor. Has puesto en nuestros corazones el día de hoy que te escuchemos. Te pedimos, Dios, en esta hora que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría para que podamos entender claramente tu mensaje. Pero sobre todo, Dios, te pido en esta hora que me guíes en esta prédica, Dios. Que no permitas que de mi boca salga pensamiento humano, que solo salga fielmente tu palabra, Dios, te lo pido. Utiliza mis manos, mi boca, para que pueda ser predicada tu palabra, Señor. Te lo pido en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a ver el primer punto, que es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios ya lo hemos estado viendo, y la voluntad de Dios era que la iglesia de Cristo se esparciera por todo el mundo, ¿verdad? Al principio los judíos pues no tenían ese pensamiento. Ellos pensaban que el evangelio solo era para ellos, pero la voluntad de Dios era que la iglesia de Cristo se esparciera por todo el mundo. Dice la Escritura en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este era el mandato que Jesucristo, antes de ascender, ¿verdad?, antes de irse al cielo, le dejó a sus discípulos. Era una visión muy, pero muy clara, ¿verdad? Que teníamos que ir a todas las naciones, a todo lugar, ¿verdad? Que el evangelio tenía que llegar a todo el mundo, ¿verdad? Y el día de hoy está sucediendo esto, ¿verdad? Porque el evangelio está siendo predicado por todo el mundo. Gracias a Dios, ¿verdad? Y está llegando a todo el mundo. También en Hechos 1:8 nos decía la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Estas eran palabras de aliento de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad? Les decía que esta encomienda que se nos estaba dejando no la íbamos a cumplir nada más nosotros, ¿verdad?, con nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo iba a estar presente en nuestras vidas y nos iba a ayudar y nos iba a animar y nos iba a capacitar para que nosotros pudiéramos predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? La iglesia era y es dirigida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En aquel tiempo con sus discípulos personalmente los dirigió, ¿verdad? Y hoy en día, a través del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo es dirigida, ¿verdad? Bueno, pues entonces, esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 19 dice la Escritura: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución
que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Aquí la escritura comienza llevándonos al relato de cuando murió Esteban, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando murió Esteban apedreado, que esta ejecución era comandada por el mismo Pablo, ¿verdad? Nosotros lo vemos que por el mismo Pablo fue comandada esta ejecución. Bueno, a partir de esa ejecución, los primeros cristianos, los primeros discípulos salieron huyendo por todo el mundo, ¿verdad? Nosotros vemos que en primer lugar pues fueron a Judea, algunos llegaron hasta Samaria, pero según la escritura muchos se esparcieron hasta el fin del mundo, ¿verdad? Por todo el mundo. Aquí vemos en este caso que dice que algunos pasaron por Fenicia, por Chipre y Antioquía, que eran lugares ya muy alejados de Jerusalén. Si podemos ver el mapa que está hasta abajo del bosquejo, nosotros podemos ver que la parte de Fenicia es la parte del norte que se encontraba al norte de Judea. Al norte de Jerusalén, en la parte de arriba, se encontraba Fenicia. Arriba de Samaria, en medio, arriba de Samaria, se encontraba Fenicia. No está ahí escrito, pero se encontraba Fenicia, ¿sí? Y más para arriba se encontraba Chipre. A un lado es una isla, se encontraba Chipre. Pero también más hacia el norte se encontraba Antioquía. Y yo quiero que pongamos atención, mucha atención en la parte de Antioquía, porque de este lugar se va a hablar mucho de la escritura, en el libro de los Hechos, porque es el lugar de donde van a salir los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Esta primera iglesia que se fundó fuera de Jerusalén va a ser la primera iglesia que manda misioneros a todo el mundo, ¿verdad? Aquí vamos a ver que Antioquía va a tener mucha importancia. Bueno, pues volvamos al bosquejo. Y vemos que la voluntad del hombre no puede interferir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Hubo muchos esfuerzos por querer apagar el movimiento que iniciaba, ¿verdad?, de los primeros cristianos, ¿verdad? Hubo mucha interferencia por parte de los judíos, ¿verdad?, de los gobernantes de aquella época para que no se extendiera el cristianismo. Pero pues esa era la voluntad del hombre, faltaba la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que la iglesia de Cristo se esparciera por todo el mundo, ¿verdad?, hasta el día de hoy. No solo por todo el mundo, sino por todos los tiempos, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Bueno, vamos a ver el punto número 2. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia para su cuerpo? ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo que su iglesia haga? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la misión? Punto número 1, evangelizar. La iglesia de Cristo debe de estar evangelizando. El cuerpo de Cristo debe estar evangelizando en todo momento, ¿verdad? En el versículo anterior nosotros vimos la voluntad del hombre, que la voluntad del hombre era aplastar el movimiento que se iniciaba, ¿verdad?, donde la iglesia de Cristo empezaba a crecer. Esa era la voluntad del hombre, pero ¿qué dice la escritura en el versículo 20? Hay un pero, ¿verdad? Muy interesante. Dice, pero, este es un versículo de contraste, muy contrario al primer versículo que vimos, ¿verdad? Cuando encontremos un pero, en la escritura siempre va a haber un contraste con el versículo anterior. Entonces aquí vemos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí la escritura nos comenta de que hubo unos hombres que se salieron del script, ¿verdad? Que nadie contaba con ellos, ¿verdad? Porque que nadie contaba que estos hombres llegaron hasta Chipre y
predicaron el Evangelio. Pero nosotros vemos aquí la mano de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que las cosas deben de ser de una o de alguna otra manera, ¿verdad? Pero la mano de Dios es al final, o la voluntad de Dios es la que se impone. ¿Qué es lo que pasaba con los primeros cristianos judíos? Ellos pensaban que el Evangelio solo era para ellos. Y aun cuando se esparcieron, ¿qué dice la Escritura en el versículo anterior? Que predicaban la palabra únicamente ¿a quién? A los judíos. Únicamente a los judíos. No la predicaban a otros más. Pero nosotros vemos que la mano de Dios estaba presente y que estos hombres fueron utilizados por el Señor y que llegaron hasta Chipre o hasta lo último de la tierra y empezaron a predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros no en nuestra mente determinamos a quién se le debe de predicar el Evangelio y a quién no? ¿Verdad? Muchas veces decimos, no, a esta persona no. ¿Cómo le voy a hablar a esta persona del Evangelio? Si es una malvada, ¿verdad? Pero nuestro Dios, aunque nosotros no lo hagamos, aunque nosotros no tengamos ese pensamiento, Él tiene la forma. Y tiene la forma y los métodos para que llegue la palabra de Dios a estas personas que nosotros estamos excluyendo. Bueno, pues lo vemos así. Entonces, ¿qué hicieron estos varones que llegaron hasta Chipre? Dice la palabra, o dice la Escritura, que anunciando el Evangelio del Señor Jesús. El Evangelio del Señor, de Jesús, y ningún otro Evangelio diferente, ¿verdad? Aquí nos aclara la Escritura que predicaron únicamente el Evangelio del Señor Jesús. ¿Y cómo lo predicaron? Seguramente no lo predicaron como lo predicó Pedro, ¿verdad? Porque Pedro lo predicaba a los judíos. Pedro, cuando predicaba el Evangelio, les hablaba del Cristo, del Mesías. Seguramente estos hombres no lo predicaron de esa manera, porque si no, esos gentiles pues no les hubiera llamado la atención. Estos hombres seguramente predicaron el Evangelio de Cristo de la manera como lo predicamos tú y yo en este tiempo. ¿Cómo lo predicamos? Pues anunciando cómo vivió Cristo en la tierra, ¿verdad? Cómo se hizo hombre, cómo fue su vida en la tierra, cómo murió en la cruz pagando por el pecado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo murió en la cruz y cómo al tercer día resucitó. Seguramente estos varones predicaron el Evangelio de esta manera a los griegos, para que a estos griegos les llamara la atención y pudieran entender de lo que se les estaba hablando, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo número 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Cuando nosotros vemos la palabra y la mano del Señor en la Escritura, o se va a referir a maldiciones, a juicio contra los hombres, o se va a referir a bendición para ellos. Entonces aquí vemos en el versículo 21 que dice, y la mano del Señor estaba con ellos, ¿verdad? La mano del Señor estaba pronta a bendecir a aquella región. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué se convirtió esta multitud hacia Jesucristo? ¿Por qué se convirtieron a Jesús? Porque eran grandes predicadores esos hombres, porque eran elocuentes y tenían una gran forma de cómo manipular a la gente. No. Dice aquí la Escritura que por la mano del Señor. En la prédica anterior vimos que solamente por la gracia de Dios era que se convertía la gente, ¿verdad? Solo Dios es el que elige a las personas, ¿verdad? A las que van a recibir esa gracia salvadora, ¿verdad? Entonces aquí vemos la mano del Señor, que es la que está guiando hacia la salvación. En ningún momento vemos que son las formas o los métodos del hombre para que se convierta la gente. Entonces, ya se nos había dicho en el principio del libro de los Hechos que Dios es el que añade a los que han de ser salvos a la iglesia, ¿verdad?
no es el hombre, no son los métodos del hombre, no es lo que pueda hacer el hombre, sino lo que hace Dios para que la gente llegue a la iglesia. Dios lo ha querido así, que por la locura de la predicación la gente se salve. Dios ha elegido que por medio de la predicación de su palabra la gente se salve, no de otra manera. Aunque en estos tiempos vemos a mucha gente en muchas religiones que lo intenta de miles y de miles maneras, ¿no? Y que llenan grandes auditorios a su manera y no como Dios quiere, ¿no? Tienen grandes auditorios, pero ellos inclusive dicen, ¿verdad? Y te recomiendan la mejor manera de llenar un auditorio, la mejor manera de llenar una iglesia. Y a lo mejor hasta te dicen métodos humanos, ¿no? De cómo manejar una empresa. Te dicen, vamos a hacer una encuesta en todo el vecindario, vamos a ver qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta a la gente, para que nosotros les acerquemos esto y puedan estar a gusto y contentos, ¿verdad? O ya la prédica de un pastor, o bueno, en una asamblea, un pastor diciéndole a sus congregantes que la mejor forma de llenar la iglesia era atendiéndolos, dándoles un buen servicio, decía, como si fuera una empresa, dándoles un buen servicio para que la gente regrese. Dice, porque si no les damos un buen servicio, pues como en cualquier negocio, la gente no va a regresar. Pero estos son pensamientos humanos. Nosotros aquí, claramente la Escritura nos está diciendo que la única manera de que la gente se salve y que la única manera de que la gente llegue a la iglesia como Cristo quiere, es predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio de Cristo. Bueno, punto número 3, ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia o el cuerpo de Cristo? Exhortar. Exhortar. Primero vimos evangelizar, ahora exhortar. Dice el versículo número 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, me faltaba el versículo 22. Bueno, vamos a ver el versículo 22, dice la Escritura, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Fíjense, llegaron a los oídos de la iglesia que estaba, a la primera iglesia o la iglesia matriz que estaba en Jerusalén, de que estaban sucediendo cosas en Antioquía, de que la gente se estaba convirtiendo en Antioquía, ¿no? Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Pues vamos a mandar a alguien para que vaya a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a mandar a alguien para que supervise esa obra que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Pero, si se dan cuenta aquí, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, guió a la persona idónea y mandaron a Bernabé. ¿Qué hubiera sucedido si la iglesia hubiera escogido a un personaje del grupo de los judaizantes? Y a lo mejor hasta se hubieran mandado a Pedro, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado de que llegando a ese lugar se hubiera sorprendido de que la gente que se estaba convirtiendo a Cristo no eran judíos, sino que eran gentiles. Y entonces a lo mejor hasta hubiera pasado cosas diferentes porque iban a imponerle cargas, ¿no? Como judaizante, a lo mejor iban a imponerle cargas, no, pues que se hagan la circuncisión y que sigan la ley, ¿verdad? Pero no. Dice la Escritura que escogieron a Bernabé. Era un personaje idóneo para que él fuera a supervisar lo que estaba sucediendo ahí. ¿Por qué Bernabé? ¿Por qué Bernabé era la persona idónea? Porque este personaje nosotros sabemos que era un judío que se había desarrollado, que había nacido en Chipre. Entonces, era un personaje que había nacido en aquella región y lo iban a tomar como uno de ellos.
Pero también había ciertas características de Bernabé, ¿verdad? Que lo hacían el personaje idóneo. Bernabé era el más apropiado para ir a supervisar esta obra. Más adelante vamos a ver que se describe cómo se describe a Bernabé, cuáles eran sus cualidades. Entonces, ya viendo el versículo 23 en el punto de exhortar, vamos a ver que cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Dice la Escritura que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esta es la actitud que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Cuando llegue una nueva criatura a nuestra congregación. Esta es la actitud que debemos de tener y no de juzgarla, ¿verdad? Porque a lo mejor vamos a conocer a una persona que andaba en malos pasos y que ahora ya se acerca a la congregación y pues podemos verlos, ¿qué hace aquí? No, tenemos que hacerlo como Bernabé, ¿verdad? Que dice que se regocijó por la gracia de Dios, de lo que se estaba sucediendo ahí, y exhortó, y la palabra exhortar es animar a la gente, ¿verdad? A que se mantuviera firme en la palabra de Dios. Esta es otra de las actitudes que debe de tener el cristiano, ¿verdad? En la congregación. Exhortar, animar a los nuevos creyentes para que se mantengan fieles en la palabra de Dios. Y a lo mejor acercarnos a ellos y decirles, ¿ya estás en un discipulado? ¿Ya alguien te está hablando más del Señor? ¿Ya entiendes todo acerca del Evangelio de Cristo? ¿Verdad? ¿No quieres que yo te explique cosas más de la palabra de Dios? Esta es la actitud que debemos de tener como la tuvo Bernabé. Entonces aquí vemos que Bernabé vio la gracia de Dios, no la obra de los humanos. Se regocijó y animó a los demás a que permaneciesen fieles en el Señor. Esta labor nos las requiere el Señor en nuestra congregación. Dice el versículo 24, porque era varón bueno. Esta es la descripción de cómo era Bernabé. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Después de ver todo esto que estaba sucediendo Bernabé en Antioquía, pues después de regocijarse y de ponerse muy contento, pues como que dijo, pues ahora aquí necesitamos ayudantes, ¿verdad? Necesitamos formar un equipo para que podamos nosotros continuar la labor aquí. Se necesitan muchas manos para que podamos continuar la labor de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo? Se acordó de Pablo. Recordemos que Pablo fue mandado a su pueblo natal, ¿no? Porque después de que llegó a Jerusalén se metió en muchos problemas y los religiosos judíos lo querían matar. Recordemos, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Dice que lo regresó a casa, que lo puso en un transporte y lo mandó a que se fuera a Tarso, ¿verdad? Y Pablo ahí había estado varios años. Había estado varios años Pablo en su natal Tarso. Bueno, pues Bernabé se acuerda de él y va en busca de él. Y dicen los historiadores, bueno, dice la forma como está escrita en la Biblia, que no fue algo fácil para Bernabé encontrarlo, porque habían pasado muchos años. Pero al final lo encontró. Y yo creo que le contó lo que estaba sucediendo en Antioquía. Y juntos regresaron a Antioquía para continuar con la obra del Señor. Dice en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice la Escritura? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento de la iglesia es obra del Señor, no del hombre. Bueno,
vamos a ver el punto número 4, que se refiere a qué es lo que debemos de hacer los cristianos: enseñar. Entonces, primero evangelizar, después exhortar, y ahora ¿qué debemos de hacer? Enseñar. ¿Para qué? Para formar discípulos. Dice el versículo número 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. O sea, regresó Bernabé junto con Pablo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? Enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense bien, aquí se estaba cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el mandato? Ir y hacer discípulos. ¿Y un discípulo cómo se logra? Enseñándole todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Y esto es lo que estuvieron haciendo todo un año, enseñándole a la gente lo que Cristo había mandado. ¿Para qué? Para formarlos como discípulos. Cumplían con el mandato que se les había dado, haciendo discípulos del Señor. Y ahora vamos a ver el punto número 5, que se refiere a que la iglesia de Cristo debe de amarse unos a otros. Primero evangelizar, después exhortar al nuevo creyente, después enseñarle o discipularle, y al mismo tiempo amarnos unos a otros, ¿verdad? Mostrando el amor unos a otros en la congregación, en la iglesia de Cristo, hasta en la iglesia universal. Dice el versículo número 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, ¿qué hicieron? Determinaron en su corazón enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí ya hay un nuevo corazón, ¿verdad? En los discípulos de Cristo. Y empezaban a mostrarlo, ¿verdad? Escucharon el mensaje de este profeta, de que iba a haber una gran hambruna, y la hubo en el tiempo de Claudio. En el tiempo de Claudio fue más o menos en el tiempo del año 41 o hasta el 51 del tiempo de Cristo. Hubo una gran hambruna. ¿Y qué es lo que hizo esta iglesia? Esta iglesia gentil, esta iglesia de puros gentiles que se encontraba en Antioquía, ¿qué hicieron? Determinaron en su corazón ayudar a la iglesia que se encontraba en Jerusalén, ¿verdad? Que estaba pasando por hambre. Dice el versículo 30, lo cual en efecto hicieron. ¿Qué en efecto hicieron? Enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta iglesia de Antioquía? Dice que determinaron en su corazón enviar ayuda a la iglesia de Cristo, que se encontraba en Jerusalén. Pero no solo lo determinaron, no solo lo pensaron, sino dice en lo cual en efecto hicieron. Entonces, aquí hay una gran exhortación por parte de la palabra, de que lo que pongamos en nuestro corazón, lo hagamos también. Lo hagamos también. Propusieron y lo hicieron. Esta es la actitud de un verdadero hijo de Dios, a diferencia de Ananías y Zafira. Ellos propusieron en su corazón dar todo lo de su terreno, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo propusieron en su corazón, pero no lo hicieron. No lo hicieron como lo propusieron, sino que lo hicieron a medias. Trataron de engañar al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí se nos exhorta, ¿verdad?, a que lo que propongamos en nuestro corazón lo hagamos. Si al día de hoy en oración nos proponemos algo en nuestro corazón, si al día de hoy como congregación nos proponemos algo, ¿verdad?, tenemos que hacerlo. Como lo que nos hemos propuesto en este tiempo, ¿verdad?, en esta congregación, que es la formación de los ministerios, ¿verdad?, y que ahora que nos propusimos nosotros
llevar a cabo cada quien nuestro ministerio, ¿verdad? En nuestro corazón nos lo propusimos, pues ahora hagámoslo, que lo cumplamos todos. Ahorita estamos viendo que todos están cumpliendo con su cometido, ¿no? Con excepción del ministerio de compañerismo, ¿no? Que ha fallado un poco. Miren, aquí sus bancas están vacías. Pero bueno, esto tiene que ser una exhortación de nosotros. Aquí la Escritura nos está llamando ¿a qué? A que exhortemos. Entonces cada uno de nosotros debemos también llevar la exhortación a estos hermanos, a estas hermanas. Y a lo mejor en privado debemos de decirles, hermana, la Escritura dice que lo que propongamos en tu corazón lo hagamos. Y que no seamos como Zafira y Ananías, ¿verdad? Tú dijiste sí, yo quiero servir en el ministerio, pues ahora debo de cumplirlo. Bueno, dice en Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces aquí vemos que Dios nos va a bendecir con mucho trabajo. ¿Para qué? Para que con esos recursos también nosotros podamos bendecir a otros. Muchas veces pensamos, estoy siendo bendecido por el Señor en gran manera, qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero todo ese beneficio egoístamente nos lo quedamos y no queremos compartirlo, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos este mismo corazón que se dio en los primeros cristianos en la iglesia de Antioquía. Dice que la multitud, mucha gente se fue convertida hacia el Señor, ¿verdad? Y mucha gente que hurtaba a lo mejor ya no hurtó más, sino que empezó a trabajar, a ser bendecido por el Dios, ¿verdad? Para que pudiera tener los recursos no solo para él, para satisfacer sus necesidades, sino para también compartirlo con los demás. Entonces, este mensaje que hemos recibido el día de hoy es un mensaje, pero muy, muy fuerte parte del Señor, para cada uno de los creyentes, ¿verdad? Para cada uno de los que nos congregamos en la iglesia de Cristo. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos estar cumpliendo únicamente lo que quiere la cabeza, lo que quiere el Señor. Si nosotros estamos haciendo como congregación o como iglesia otra cosa, pues entonces estamos equivocados. Vamos a concluir de esta manera. La voluntad de Dios es que su iglesia se estableciera y se esparciera por todo el mundo, sin hacer acepción de personas. En la providencia de Dios se cumple la voluntad de Dios y Él pone los medios para que se añadan a su iglesia los que han de ser salvos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal debe de obedecer fielmente lo que la cabeza ordena. Y Dios ha ordenado que en su iglesia se evangelice, se exhorte, se enseñe y se ame. Si nos encontramos haciendo esto, si nos encontramos haciendo otra cosa, pues estaremos en rebeldía. Estaremos haciendo cosas de hombre y no lo que Dios quiere en su iglesia. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has dado el día de hoy. Te damos gracias, Dios, porque nos has mostrado una pequeña parte de cómo se fue instalando la iglesia en todo el mundo. Y cómo esta iglesia de Antioquía, aunque gentil y no judía, ya tenía en su corazón el ayudar a la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Te damos gracias, Dios, porque hoy nos has puesto la misión en nuestros corazones. ¿Cuál es la misión que la iglesia debe de llevar a cabo? Predicar el evangelio, exhortar a los nuevos creyentes, enseñándoles todas las cosas que tú nos enseñaste desde el principio y llamándonos unos a otros. Gracias, Dios, por recordarnos el día de hoy.
que esta es la misión que debe de hacer la iglesia. Te damos gracias, Dios, por mostrarnos este mandato, lo que tú quieres para tu iglesia. Tú como cabeza ordenas, nosotros como cuerpo obedecemos. Señor, te pedimos que pongas en nuestros corazones el obedecerte y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.